Hola, ¿qué tal? Empezamos el día de hoy con nuestra resolución de este problema, que es un problema de ejemplo de la fuerza resultante contra la posición. Bien, para los que recién empiezan a ver el problema, les recomiendo que vean la explicación teórica de este diagrama en los dos videos anteriores. Bien, empecemos con el problema. El problema dice lo siguiente: el gráfico representa la componente de la fuerza resultante en la dirección del movimiento en función de la posición para un cuerpo de 5 kilogramos que inicialmente se mueve a 0,2 metros por segundo. Calcule el trabajo de la fuerza resultante para el desplazamiento del primer metro, del segundo metro y de los 5 primeros metros. Determine en qué posición el cuerpo tendrá el valor máximo de energía cinética y en cuál tendrá el valor mínimo. En cuál o cuáles de sus posiciones la velocidad es de 1 metro por segundo. Bien, empezamos nuestro problema recordando algunas cosas importantes. Empecemos por el hecho de que el diagrama, este diagrama, nos habla indirectamente de el trabajo de la fuerza resultante. Recordemos que, según lo que habíamos establecido anteriormente, el trabajo de la fuerza resultante era igual a el área, al área. Eso es lo que ya habíamos hablado anteriormente. Entonces, vamos a contestar esta primera pregunta. Dice, ¿cuál es el trabajo de la fuerza resultante para el desplazamiento del primer metro? Es decir, lo que me están pidiendo es que yo calcule el área que hay en esta región de acá, desde 0 hasta el primer metro, como lo indica acá. Bien, si nosotros reproducimos esa gráfica por acá para que se vea un poquito mejor, pues tendríamos esto de acá. Vamos a poner acá, tendríamos algo así, ¿verdad? Vamos a poner, tendríamos algo así. Bien, en donde este lado de acá abajo, mide 1 metro. Este lado de abajo mide 1 metro. Vamos a ponerlo acá, 1 metro. Y la altura, según se ve acá, es 1 newton. Bien, para encontrar el área que está acá, vamos a decir que el área es la base por la altura dividido 2. Es el área de un triángulo. La base mide 1 metro, la altura mide 1 newton dividido 2. De tal manera que esa cuenta nos da 0,5 newtons multiplicado por metro, pero newton multiplicado por metro es joule. Bien, ese es el trabajo de la fuerza resultante para el desplazamiento del primer metro. O sea que esa sería nuestra primera respuesta, por decir. Esa sería la respuesta, la primera respuesta que nos estaba pidiendo el problema hasta hace un momento, ¿verdad? Entonces podemos poner primera respuesta. Bien. Después nos pide cuál es el trabajo de la fuerza resultante del segundo metro. ¿Qué quiere decir eso? Bien, veamos en la gráfica. Dice del segundo metro, es decir, yo tengo que conocer cuánto se hizo de trabajo desde que el móvil estaba en la posición 1 metro hasta que alcanzó la posición final de x igual a 2 metros. Si nosotros lo vemos acá abajo, vamos a hacer una gráfica nueva para que se vea mejor. La gráfica viene algo así. Vamos a cambiar el color un poco para que se vea mejor. Tenemos esta situación. Bien,
Este sería el sistema de coordenadas y la gráfica sería esta. Bien, entonces, yo sé que hasta este punto, hasta acá, hasta este punto tiene coordenada x igual a 1 metro y coordenada de la fuerza 1 newton. Este punto de acá. Y ahora me piden que yo estudie el siguiente punto, que es qué pasa cuando él avanza desde esta posición hasta el segundo metro. ¿Sí? ¿Cuánto trabajo, cuál es el trabajo de la fuerza resultante en este intervalo? Entonces, lo que yo tengo que hacer es calcular el área de esta región. ¿Sí? Es decir, vamos a calcular esta área de acá. Vamos a ponerlo acá. Esta área. Esto es lo que yo necesito conocer. Bien. Entonces, nuestra segunda respuesta, o sea, nuestra respuesta segunda la vamos a calcular usando de nuevo esta idea. El trabajo de la fuerza resultante en esta parte de acá lo vamos a calcular de esta forma. Recordemos que el trabajo de la fuerza resultante es el área. Bien, y el área de esta figura rectangular se calcula como la base por la altura. Bien, la base, esta distancia de acá para acá es 1 metro y la altura, vamos a poner por, la altura que hay de acá para acá es 1 newton. 1 metro por 1 newton nos da 1 joule. Esa sería la respuesta a la segunda pregunta que decía, calcule el trabajo de la fuerza resultante del segundo metro, es decir, cuando yo avancé de acá para acá, ¿verdad? 1 metro. O sea, ¿cuál es el trabajo que hace la fuerza resultante después de haber recorrido el primer metro, el segundo metro? ¿Cuánto es el trabajo de la fuerza resultante acá, verdad? Bien, y después dice cuál es el trabajo de la fuerza resultante de los 5 primeros metros. Bien, vamos a reproducir la parte de la gráfica que nos interesa, pero antes vamos a borrar por acá. Vamos a borrar toda esta parte de acá, todo esto de acá. A ver cómo es el tema por acá. Bien, vamos a borrar todo esto por acá y así tenemos espacio para trabajar. Bien, entonces, queremos saber cuál es el trabajo de los 5 primeros metros, es decir, desde este punto hasta este otro punto. Vamos a reproducir la gráfica acá abajo para verlo mejor. Entonces tenemos ejes eje de la fuerza, eje horizontal, eje de la posición, y nosotros vamos a estudiar esta parte de acá, es decir, esto y esto. Es decir, cómo se comporta el objeto desde 0, desde la posición 0. Voy a cancelar acá. Cómo se comporta el objeto desde acá, desde esta posición, hasta esta posición. Queremos saber cuál fue el trabajo de la fuerza resultante de acá hasta acá. Bueno, lo que tenemos que hacer es calcular el área. Es decir, necesitamos calcular
para poder hacer esa cuenta, necesitamos sumar 3 áreas. Vamos a ponerlo acá. Acá hay un área, acá está otra área y acá estaría una tercera área. Para que se vea mejor le vamos a poner algunos colores. Va a ser, tengo que sumar esta área, acá es esta área, tengo que sumarle esta otra área, el rectángulo, y tengo que sumarle esta otra área. Vamos a ponerle acá algo así, el área amarilla. El área total me va a dar el trabajo de la fuerza resultante desde 0 hasta 5 metros. Entonces vamos a poner acá, vamos a escribir entonces. Vamos a poner el trabajo de la fuerza resultante, siempre hablando desde 0 hasta 5 metros, va a ser el área de la primera región más el área de la segunda región más el área de la tercera región. A esta le vamos a llamar 1, a esta le vamos a llamar 2 y a esta le vamos a llamar 3. Yo tengo que sumar las 3 áreas. Además voy a incluir acá una información, acá hay un 1, acá hay un 4 y acá a esta altura es 1 newton. Bien, si ustedes recuerdan, esta área ya la habíamos determinado anteriormente, valía 0,5 joules. Ahora vamos a calcular el área de este rectángulo, que como recordaremos, el área de un rectángulo es base por altura. De este rectángulo tengo una base de 3 unidades, es la distancia que hay desde este punto hasta este. Acá hay 3 unidades, multiplicado por la altura, que es una unidad, 3 por 1, más esta área de acá. Pero esta área de acá y esta de acá son iguales, ¿verdad? Porque es base por altura, son exactamente iguales. Es decir, esa área debe medir 0,5 joules, como ya lo habíamos determinado antes. Si hacemos la cuenta, llegamos entonces a que el trabajo de la fuerza resultante cuando el móvil va desde 0 hasta 5, sumamos todo esto, nos da 0,5 más 0,5, 1, y esto nos da 3, 1 más 3, 4 joules. Y esa es la respuesta a esta parte de la pregunta que nos decía cuánto valía el trabajo de la fuerza resultante cuando el objeto va desde 0 hasta 5 metros. Bien, dejamos acá por el momento el problema y en el próximo video tutorial seguimos resolviendo la parte B. Les agradezco su atención y espero que sea de su utilidad. Chao.